Bien, Marcelo Capelo, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo Alfredo. estás? Bueno, la primera pregunta es cómo ves el escenario macroeconómico, qué están viendo ustedes en el Lideral sobre la actual coyuntura. Mira, lo podemos graficar como un automóvil que en el 2012 ya había recorrido decenas de miles de kilómetros, venía con el motor mal, necesitaba una rectificación y poco combustible en el tanque, ya que hablábamos recién de combustible. Este año hagamos de cuenta que le van a poner un poco de combustible, que va a tirar algunos kilómetros más, pero el motor sigue necesitando una rectificación. ¿Cuál es ese combustible que se le va a vertir este año? Va a recibir el efecto de la cosecha, que ya se sabe que puede tener entre 2.500 y 5.000 millones de dólares adicionales en la economía por ese efecto. El sector automotriz, que ya está mejorando, en parte por lo que en Brasil hay más demanda. Recordemos que en Brasil, si bien no va a crecer el 4% que esperaba el gobierno, pero sí aparentemente podría estar en un 3% de crecimiento este año, cuando el año pasado fue solamente el 1%. Pero por el otro lado, tenemos este motor deficiente, y en una economía el motor es el consumo, la inversión, las exportaciones. Por el lado del consumo depende mucho del salario real, sobre todo el consumo masivo, el de no durables. El salario real está prácticamente estancado y hasta con algunas caídas en los últimos meses. Con las paritarias va a mejorar, pero me parece que ya no hay que esperar a finales de este año un salario real que vaya creciendo, como ocurrió casi siempre del 2005 en adelante. Entonces el consumo masivo va a estar muy chato. Las exportaciones este año, en los primeros meses, están cayendo más que el año pasado. Un problema de competitividad, quizás todavía algún efecto de la represalia que tuvimos por nuestra política comercial. Y en materia de inversiones, al igual que con la exportación, el número sigue siendo negativo en el 2013, en el primer bimestre. Seguramente allí está influyendo la inseguridad jurídica creciente que existe en Argentina, que entre otras cosas se podría agravar por lo que se está discutiendo ahora en materia judicial seguramente. Yendo a lo que sería lo sectorial, uno ve en los primeros datos del año que la construcción ha tenido una mejora muy pequeña en lo que se llama el índice de Construya y en la venta de cemento respecto al año pasado, pero no en otro índice que calcula el INDEC que tiene en cuenta las obras públicas, además de las obras privadas. El sector automotriz, ya dijimos, está mejorando la producción, no solo porque Brasil está mejorando sus compras, sino también porque la venta a particulares ha repuntado este año en el mercado interno. Y aquello que depende del salario, como decíamos recién, ya se está notando este año una disminución en el nivel de actividad, por ejemplo, en las ventas de los supermercados. En otro índice que mide la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa también hay número negativo. Evidentemente, el salario real estable o con alguna caída en algunos sectores está tirando para atrás a ese consumo masivo, como antes veníamos diciendo. Sumando, restando números, en el Lideral vemos una economía que este año podría estar creciendo entre un 2 y un 3%. Recordemos que el año pasado prácticamente el crecimiento fue de 0 si tomamos números privados, y que en el 2010 habíamos tenido un crecimiento mucho más importante. O sea, una economía, como decíamos hace un rato, donde le van a poner un poquito de combustible al tanque, pero que el motor sigue teniendo graves. Ese motor, mejor dicho, ¿cuál es el problema de ese motor? Bueno, un poco repasando, la inversión. Hay dos problemas de fondo. El problema del salario real y del consumo masivo en realidad se deriva de aquellos otros. Las exportaciones, un problema ya de competitividad que para el sector industrial se hace insostenible por un tipo de cambio que es igual ya en términos reales al del año 2001 y que solamente ha sido menor en las últimas 4 décadas el tipo de cambio que tuvo Martínez de Oz, allá por 79, 80, antes de valor en el 81, llegó a un nivel que es 20% menor a la actual. O sea que en las últimas 4 décadas el menor tipo de cambio fue el de Martínez de Oz y luego sigue el del 2001, convertibilidad, y el actual. Todos los demás años fueron tipo de cambio superior. Incluso el promedio del tipo de cambio a valores similares a los actuales, lo que decimos los economistas, a valores del 2013, estaría en el promedio de las últimas 4 décadas en 9 pesos.
Ahora, resulta comprensible que este gobierno, luego de haber tenido años de crecimiento, no haya podido observar en el largo plazo qué es lo que podía llegar a suceder, que por ejemplo que este nivel de competitividad haya trazado tanto, mejor dicho, el dólar haya trazado tanto nivel de competitividad. Es que hay una visión errada, me parece, en parte por una mala interpretación de algún contexto local e internacional. La economía argentina, después del 2002, creció básicamente por el contexto internacional. Al comienzo también por algunas políticas internas que eran necesarias luego de la gran caída del 2001-2002. Pero si alguien leyó esos años como que todo dependía de lo que hizo el gobierno y no de ese contexto internacional, yo creo que se equivoca, porque ahora piensa que con algunas medidas como las que, por ejemplo, Alfredo al comienzo comentaba, el cepo el año pasado y otras, se va a reactivar la economía como lo lograban anteriormente. Esa etapa ya pasó, la economía no se va a reactivar a tasas similares del 2010, 2007, 2006, 2005, por algún retoque parcial que hagan sobre medidas que además ya eran muy poco deseables. Argentina agotó esa capacidad de crecimiento que traía por un modelo, que es un modelo muy viejo, que en otros periodos de la economía argentina, el modelo que se le llamaba el stop and go, a los 3 o 4 años tenía una crisis y que ahora no lo tuvo a los 3 o 4 años porque el contexto internacional fue muy bueno, pero el tipo de medidas llevan al tipo de consecuencias que ahora estamos viendo como ocurría en el pasado. Es un modelo viejo, ya muy conocido. Evidentemente Argentina ha tenido una mala lectura de lo que ha ocurrido en el mundo. En el mundo los que están funcionando bien son los países asiáticos, la mayoría de ellos, y no Venezuela. Argentina está más cerca de lo que hace Venezuela, cuando en realidad la lectura debería ser, bueno, veamos en todo caso qué hacen los asiáticos, que evidentemente en estas últimas décadas son los países que llevan la punta, que han ido acercándose a los niveles de productividad de los países centrales y por eso le han producido la crisis que ya conocemos que tienen, pero con una economía que tiene cierta intervención estatal, sobre todo alguna promoción a nivel industrial, a nivel de exportaciones hay una fuerte política de promoción de exportaciones, pero no tienen inflación, no tienen inflación alta, no tienen déficits fiscales importantes, o sea, no hacen lo que hace, no tienen cepo cambiario y todo este tipo de experimentos, no hacen lo que hace Venezuela, que es un poco lo que estamos nosotros intentando hacer ahora. Marcelo, ¿cómo ven, digamos, es claro que el gobierno está tomando algunas medidas para llegar lo mejor que pueda a las elecciones estas de medio término que tiene ahora? ¿Cómo ven ustedes ese tránsito? El gobierno llega, estoy pensando, digo, en términos fiscales, el gobierno tomó la decisión de modificar la Carta Orgánica del Central y demás para tener, digamos, una fuente de financiamiento que sustituyera a otras que ya no tenía. ¿Cómo ven ustedes este tránsito hasta las elecciones? ¿Cuáles son las chances desde el punto de vista fiscal de que se le cierren los números con esta ayuda? Sí, el año pasado, como otras variables, el resultado fiscal fue empeorando, ¿no? Ese es uno de los inconvenientes de la economía en los últimos años, que hay 3 o 4 variables claves que todos los años van empeorando. Entonces, desde el punto de vista de la expectativa, uno dice, ¿y esto cuándo termina? O sea, ¿cuándo vamos a cambiar la tendencia de la variable? En lo fiscal, hubo un déficit de 55.000 millones de pesos después de pagar intereses el año pasado. Este año, ¿en qué puede cambiar? Que los recursos pueden tener una evolución un poco mejor por las retenciones que va a producir la cosecha de soja y todo el complejo agroindustrial. Entonces los ingresos crecer un poco más, el gasto va a seguir creciendo igual o más que el año pasado por las elecciones y porque se está importando mucho más combustible. Los subsidios para la energía y el transporte crecieron muchísimo en el primer bimestre del año, 85% crecieron interanualmente esos subsidios. Entonces, por el lado del gasto público hay que esperar 30% o más de incremento. Por el lado de los ingresos nosotros esperamos un 28, 29% de incremento. Déficit fiscal que va a seguir existiendo. Financiamiento del Banco Central hacia el fisco, por ende, y por otras razones, la inflación. Sí tiene algún margen el Banco Central en que el año pasado no utilizó tanto como en el pasado las políticas de esterilización, ¿cierto?, de compra y venta de bonos para regular la cantidad de moneda. Creo que ese margen probablemente lo usen este año, que van a emitir de nuevo mucho, pero van a retirar una porción de esa emisión a través de la compra y venta de títulos a través del Banco Central. Eso le puede hacer subir la tasa de interés en pesos,
pero quizás puedan de esa manera regular la cantidad de dinero para que no crezca tanto como el año pasado, o no vaya a crecer más de lo que ya creció el año pasado, que fue una enormidad. ¿El pronóstico? El pronóstico es crecimiento entre el 2 y el 3%. La inflación, nosotros antes del congelamiento esperábamos que se acercara al 30%, probablemente con esto la logren aplacar un poco, no va a bajar de todas maneras el 25%. Además, va a llegar el congelamiento hasta las elecciones, el del combustible creo que vence 15 días antes de las elecciones, por ende lo van a renovar al menos por un mes. El tema del congelamiento de precios, a mí me hace acordar cuando era chico que iba a un arroyo en las sierras y empezaba a poner piedras en el agua de un lado a otro del río, entonces pasaba menos agua y se formaba un pequeño diquecito. Antes de irme a mi casa sacaba las piedras y pasaba todo el agua de golpe y después se normalizaba el caos. Eso es lo que va a ocurrir con el congelamiento si las políticas que generan inflación siguen existiendo. Una vez que descongelen, toda la inflación que no ocurrió en los meses del congelamiento se va a dar de golpe o en pocos meses y después se va a converger a una inflación que va a ser la que surja de la política fiscal y monetaria, que es lo que genera inflación. Hay analistas que dicen que la emisión no genera inflación y ponen como ejemplo lo que ocurre en Estados Unidos, pero hay varias diferencias que habría que remarcar. Primero, Estados Unidos está emitiendo mucho en periodos recesivos. Claro. Argentina está emitiendo mucho en periodos en donde estaba prácticamente en el producto potencial. No es nada keynesiano lo que Argentina está haciendo. Segundo, Estados Unidos emite dólares que son demandados en todo el mundo. Nosotros emitimos pesos que solo los demandamos los argentinos cuando los demandamos. Y por último, lo que impacta sobre la inflación en realidad es la oferta monetaria, que depende de la emisión de dinero, pero también de lo que se le llama el multiplicador bancario o de la relación entre los depósitos a la vista y el crédito bancario. En Estados Unidos, con la crisis del 2008-2009, cayó mucho el crédito bancario, entonces la emisión compensó en alguna medida ese efecto. Pero no podemos de ninguna manera comparar la situación de la emisión de Estados Unidos con lo que ocurre en Argentina. Además, hay una cuestión de niveles. Sin ser monetarista, como no lo soy, de todas maneras uno no puede dejar de reconocer que emitir un 40% más de dinero en un año no va a tener ningún efecto sobre alguna variable, como por ejemplo la inflación. Marcelo, gracias por venir. A ustedes. Gracias por la gentileza. Cuando regresemos, la licenciada María Costa, jefe del Instituto de Investigaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. No se vayan.